Heme aquí, un podcast para ti. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Alexis Pérez y te doy la más cordial bienvenida a tu espacio, Heme aquí, un podcast para ti. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023, estamos en nuestro último episodio del año. Prácticamente estamos dando fin a esta primera temporada, la temporada piloto de nuestro programa, por así decirlo, y ha sido una bendición poder meditar juntos acerca de lo que Dios nos dice en la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, y gracias a Dios también hemos podido estudiar de manera general lo que esta carta enseña a la juventud cristiana y cuántas cosas podemos aplicar a nuestra vida diaria. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra querida amiga Miriam, una joven que, como muchos jóvenes, prácticamente ha crecido junto a nuestra iglesia. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Alexis, me encuentro muy bien, estoy feliz de poder participar, agradezco a Dios por permitirme estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, amiga. Mencioné que desde muy pequeña has asistido a una iglesia, a nuestra iglesia. Pero quiero que recordemos algo muy importante. Crecer en una iglesia desde muy pequeño no determina que seamos cristianos o no. De hecho, lamentablemente vemos que muchos niños al volverse jóvenes deciden abandonar a sus iglesias. A veces pensamos que es porque tienen muchas tareas escolares, pero perdemos de vista que debemos predicar el evangelio tanto a niños como jóvenes y adultos, porque todos lo necesitamos. La salvación no es por experiencia, por así decirlo. La salvación es personal y es por medio de la fe en Jesucristo. Joven que nos escuchas, ¿has entregado tu vida al señorío de Cristo y te has arrepentido de tus pecados confiando únicamente en Jesús como tu Salvador personal? Es muy bueno que lo aclares Alexis, porque podemos pasar toda nuestra juventud engañados, pensando que somos cristianos porque siempre hemos ido a una iglesia los domingos y participamos en las actividades. Pero como dice Cristo en Juan capítulo 3, nadie podrá ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Eso se lo dijo a un hombre muy religioso llamado Nicodemo. Y nosotros podemos ser esos religiosos engañados. Cristo salva, no nuestra iglesia. Y como ya hemos platicado en episodios pasados, aquellos que han sido salvados por Cristo necesitan crecer en una iglesia. Puede parecer un remolino de ideas confuso, pero para resumírtelo podríamos decir que tú te congregas con tu iglesia porque eres cristiano, pero no eres cristiano solo porque te congregas con tu iglesia. Espero que haya quedado más claro. Muy claro. Y como necesitamos crecer junto con nuestra iglesia, hoy quisiera darte algunos datos escalofriantes acerca de los jóvenes de las iglesias. El autor Josh McDowell escribió un libro al que tituló La última generación de cristianos. Es un título espeluznante y parece sensacionalista, pero en este libro dice que los jóvenes en general sí estamos interesados en las cosas de Dios, pero muchos se alejan por varias razones. No es porque no haya eventos cristianos relevantes. De hecho, en la última década, alrededor del mundo, hubo muchísimos eventos masivos, conciertos y conferencias. De esto no carecen las iglesias, pero aún así vemos poca transformación en la vida de los jóvenes que dicen ser cristianos y la mayoría terminan yéndose. Muchos estiman que entre el 66 y 94% de los jóvenes están abandonando sus iglesias después de la secundaria y son muy pocos los que regresan. Y eso repercute negativamente en todos los ámbitos de nuestra vida. No es coincidencia que los divorcios han aumentado exponencialmente, los casos de suicidio en la juventud, la adicción a las drogas, las pandillas, el narcotráfico. Josh McDowell dice en su libro que aquellos que no profesan ni viven la fe cristiana tienen 200% más de riesgo de cometer un acto delictivo en un futuro, 300% más de riesgo para drogarse y 600% más de riesgo para suicidarse. Joven cristiano, definitivamente necesitas crecer con tu iglesia. Necesitas que Cristo gobierne tu vida
Y una de las formas en las que lo hace es moldeándote, estando rodeado de otros hermanos que se dejan moldear por Cristo. Aquí es donde entramos en este hermoso pasaje que estudiaremos el día de hoy. La iglesia es una fuente de hermandad pura que determina el rumbo de tu vida. Acompáñanos con tu Biblia. Leeremos los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. La palabra de Dios dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Querido joven que nos escuchas, quisiera preguntarte, ¿en tu vida ha hecho falta la figura paterna, la figura materna o hermanos? La iglesia es un regalo hermoso de parte de Dios en donde tú puedes encontrar hombres y mujeres piadosos que suplan esas necesidades en tu vida. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, dice el Salmo 68, versículo 5. Es triste pensar que a veces los jóvenes ven a las iglesias solo como la fuente de eventos sociales divertidos, cuando eso no es lo maravilloso que ofrece la iglesia. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es la familia de Dios. Así es, Alexis, y en este pasaje Pablo le enseña a Timoteo cómo debe ser nuestra convivencia con la familia que Dios nos da. Dice que en la iglesia siempre hay alguien mayor que yo y alguien menor de edad. Somos responsables de cuidarlos a todos ellos. Aquí vamos a aprovechar para quitar algunos mitos que solemos creer. Los grupos de jóvenes en las iglesias son excelentes instrumentos en las manos de Dios, pero lamentablemente en muchas iglesias alrededor del mundo parece que dentro de una misma iglesia hay una iglesia de jóvenes con sus propias actividades, otra iglesia de mujeres con sus propias actividades y otra iglesia de varones con sus propias actividades. Miren, hay que cuidar de no segmentar el cuerpo de Cristo. Fíjate que el peligro de pensar de esta forma es que por querer que los jóvenes tengan su propia enseñanza, pongamos a un joven espiritualmente inmaduro a cargo de otros jóvenes inmaduros, y el resultado puede ser fatal. A través de toda la Escritura, vemos que no son los jóvenes los que necesariamente tienen que enseñar a otros jóvenes. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 7, dice que en el pueblo de Israel los encargados de transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a los más jóvenes eran los padres. Y en efecto deben ser ellos. Dice el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Efesios 6:4 dice que los padres son los responsables de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Luego en Tito capítulo 2 dice que las mujeres mayores, las ancianas, deben enseñar a las mujeres jóvenes, es decir, no podemos crecer aislados de las generaciones mayores ni de las generaciones menores. Nos necesitamos mutuamente. Ojo, porque no solamente recibimos instrucción, sino que como jóvenes nosotros también podemos exhortar a los ancianos como a nuestros propios padres, con respeto y amor. Ellos nos necesitan también. La iglesia es una familia en todo el sentido de la palabra. Como representante del Ministerio Juvenil durante varios años, me he enfrentado con preguntas tales como: ¿y qué hay para los jóvenes? ¿O qué clases hay para ellos? También otra pregunta como: ¿qué actividades tienen como iglesia para los jóvenes? No quiero que me malentiendan, hay lugar para clases destinadas a jóvenes y debe haber espacios donde jóvenes puedan crecer con otros jóvenes y también forjar amistades piadosas. Pero lo que la iglesia tiene para ofrecer es mucho más que eso. Es una familia donde los hombres mayores enseñan a los menores a ser hombres bíblicos, no a ser adolescentes. Los cultos de oración son para todos. La predicación también es para los jóvenes. La forma en la que lo aprendemos
es observando y compartiendo con hombres piadosos que nos guían, así como las mujeres mayores enseñan a las jovencitas a andar en la fe de manera piadosa. Muchos de los jóvenes no tienen esos ejemplos en casa y lo mejor que podemos ofrecerles como iglesia es el Evangelio a través de esos hombres y mujeres mayores que viven sobria, justa y piadosamente, para que ellos, aunque no lo tengan en casa, aspiren y aprendan a vivirlo. No hay mandatos expresos en la palabra de Dios que ordenen tener grupos de jóvenes. Hay principios que nos ayudan a ver que son importantes, pero la enseñanza bíblica debe ser intergeneracional. Doy muchas gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay capacitaciones para que los hombres, tanto jóvenes como adultos, aprendan a guiar a sus esposas o futuras esposas y a sus hijos o futuros hijos. Así como los padres no pueden delegar la educación de sus hijos al Estado, los padres son responsables del crecimiento espiritual de sus hijos y los hijos debemos estar dispuestos a ser enseñados en el hogar y en nuestra iglesia. Creo que hemos demostrado que necesitamos crecer juntos. Joven, necesitas de tu iglesia. No puedo dejar de recordar que en este pasaje Pablo le da instrucciones a un pastor joven como Timoteo para saber cómo conducirse al interactuar, animar y exhortar a hermanos de otras generaciones. Para esos hermanos, el hecho de que alguien más joven o más grande les exhortara influiría de gran manera en sus vidas. Miriam, ¿qué tan importante ha sido para ti crecer en nuestra iglesia? ¿Cómo ha influido en tu vida el interactuar con hermanos y hermanas de diferentes edades? Pues la verdad me ha ayudado mucho, ya que me enseñan a crecer y creer y obedecer al Señor de una manera muy diferente cada hermano. Por ejemplo, mi abuelita Crucita me ha dicho que orar sirve para cosas positivas. Es un hecho. Los jóvenes cristianos necesitamos hermandad y amistad con otras generaciones. Una investigación realizada en estudiantes de 127 campus universitarios por la InterVarsity Christian Fellowship, que es uno de los ministerios universitarios más grandes en Estados Unidos, evaluó el bienestar de esos estudiantes y sus actitudes en medio de la pandemia de la COVID-19. La gran mayoría reconoció haber tenido sentimientos de soledad, aislamiento y deterioro en su salud, pero lo asombroso es que los que pudieron tener el consejo de un cristiano más maduro en su vida, tuvieron muchísimas más herramientas para afrontar el difícil periodo de la pandemia. Lo interesante de esta investigación es que demostró que los jóvenes cristianos necesitan más relaciones intergeneracionales. Las amistades intergeneracionales pueden ser definidas como una amistad entre un adulto más joven y otro mayor, en la que hay una diferencia de edad de 15 años o más. Según argumenta Charvier, la amistad de David y Jonathan en la Biblia fue intergeneracional. La escritura dice que el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David y Jonathan lo amó como a sí mismo. Por su afecto mutuo, tendemos a asumir que Jonathan y David eran contemporáneos. Pero basándonos en las líneas de tiempo presentadas en la Biblia, Jonathan probablemente era 30 años mayor que David. ¿Cuántos amigos cercanos tienes que son 30 años mayores o menores que tú? Te invitamos a que hagas una lista de tus amigos, agrupándolos por rango de edad. Por ejemplo, los de 10 a 20 años, después los de 20 a 30 años y luego los de 50 a 70. ¿Cuáles rangos de edad te faltan, ya sean mayores o menores? ¿Cómo puedes hacer nuevas conexiones y encontrar maneras para cambiar este panorama? Eso requiere esfuerzo porque generalmente es más fácil autodividirnos por grupos de edad a la hora del compañerismo. Los cristianos de edad avanzada necesitan hacer un esfuerzo extra para conectar con los más jóvenes. Y lo mismo al revés. Terminaremos con 4 consejos muy prácticos para aplicarlos inmediatamente. Número 1. Comienza con pasos pequeños. Si nunca has pasado tiempo con alguien de otra generación, comienza procurando estar en las reuniones donde hay cristianos de todas las edades. Número 2. Habla y escucha con amor.
Nuestros prejuicios generalmente pueden hacer que tengamos una actitud indiferente hacia aquellos que son más jóvenes o mayores que nosotros. Necesitamos tener gracia y ser menos críticos para cultivar amistades intergeneracionales, especialmente sobre cosas culturales, como el gusto musical o las prioridades políticas, en las que los cristianos tienen la libertad de estar en desacuerdo. Sea amoroso con aquellos de otras generaciones. Luego, número 3, encuentra conexiones. Como C.S. Lewis escribió, la amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra: ¿qué? ¿Tú también? Creí que yo era el único. Si somos intencionales, siempre podemos encontrar una conexión con otro creyente. Como muestra la investigación, muchos cristianos más jóvenes necesitan recursos que las personas mayores le pueden proveer en temas como el noviazgo, el matrimonio, la vocación y la lectura de la Biblia. Aun si no hubiese algo en común, pues todo cristiano puede pararse al lado de los demás y decir: ¿conoces también a Jesús? Cuéntame de él. Número 4. Sé muy prudente. Dice Pablo que hay que tratar a las más jovencitas como hermanas, con toda pureza, por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Las mujeres somos propensas a engancharnos con los hombres cuando recibimos caricias espirituales. Una charla entre un hombre y una mujer, independientemente de la edad y aunque tenga una buena intención, puede despertar en ambos un amor carnal que no es provechoso. Somos hermanos en Cristo y daremos cuentas a Dios por todo pensamiento, intención o acción con la que nos hayamos conducido. Eso debe provocar en nosotros temor y temblor. Así que esas charlas entre hombres y mujeres, que sea en público, breves y con límites de espacio físico. Excelente, amiga, muchas gracias por bendecirnos con tu participación y gracias a ustedes por sintonizarnos en este último capítulo de la primera temporada. Que Dios bendiga nuestra comunión como iglesia y que nosotros seamos sabios y prudentes en nuestro trato al fomentar una verdadera hermandad y amistad cristiana. Esto es Heme Aquí, un podcast para ti. Hasta pronto.